Fíjense estos rostros. País en default, ¿de qué? De autoridad moral. Ahí están todos los jefes de Estado a los que hemos ido a buscar. Macron, el premier de Portugal, Pedro Sánchez y el nuestro, el presidente de la Nación. Tener autoridad moral es eso que la política argentina le debe a su ciudadanía, a sus votantes. Tener autoridad moral es haber mantenido la coherencia, la conducta, poder dar cuenta con los hechos de lo que se ha dicho. Tener autoridad moral es la reserva de valor de la coherencia. Eso es lo que le falta a muchos políticos en Argentina, pero es lo que nos falta como sociedad. Vamos a pedirle al mundo, un país que está en default, le va a pedir al mundo una ayuda. Un país que está en default, digo, en la expectativa que ya los mercados tienen sobre nosotros. Alguien me va a decir, pero ¿cómo en default? ¿De qué está hablando si hemos renegociado la deuda hace muy poquito tiempo? El exitoso Martín Guzmán. Bueno, hoy el riesgo país trepó nuevamente a los 1.600 puntos. Eso es, en lenguaje financiero, no le creen al país, no creen que la Argentina pueda pagar sus deudas en tiempo y forma en el próximo vencimiento o cuando deriven los próximos vencimientos de la deuda que recién acabamos de negociar. Entonces, pero ahora que estamos hablando entre nosotros, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué han aprendido nuestros gobiernos con los errores fatales que han cometido y en los cuales han reincidido? Como venimos planteando, ¿hemos aprendido sobre la inflación? ¿Hemos aprendido a neutralizarla? Desde que rompimos con la convertibilidad, o la convertibilidad rompió con nosotros, la Argentina no sabe lo que es tener estabilidad monetaria y financiera. Lentamente nos fuimos deslizando en la tentación inflacionaria, en la misma manera o de la misma manera en que nos deslizábamos y el gobierno de Néstor Kirchner se deslizaba en la tentación populista. Primero, de malversar las cifras del INDEC, después de llenar al Estado de empleados públicos, de ñoquis, de militantes, inflar un Estado que era financiado por el boom de la soja, pero que tenía, como todo ciclo en el mundo de la economía, un tiempo. La soja por los aires iba a dar la vuelta. Después vino la crisis de 2008-2009, el mundo se zamarreó y la Argentina perdió como pocos el tren. Porque, digo, los países de la región aprovecharon el momento del aprendizaje. Con el boom de los commodities, en aquellos años donde el kirchnerismo veía su apogeo, aprendieron. Aprendió Uruguay con el Frente Amplio, aprendió Brasil, aprendió Paraguay. Bueno, Brasil ha hecho de la estabilidad de su moneda y de su macroeconomía un puntal, que aún con todos los vaivenes entre el Partido de los Trabajadores, el PT, y los gobiernos de derecha, como el populista de derecha de Bolsonaro, mantienen una regla. Los pone en alerta máxima una inflación que vaya más allá del 5% anual. Nuestros vecinos aprendieron, nosotros no. Entonces, el mundo se preguntará, ¿y cuál es la autoridad moral de la Argentina? Y los presidentes, yo siento una vergüenza enorme de ver a nuestro representante máximo, el presidente de la Nación, con el dedito levantado, decir estas cosas. Estaba con su par de Portugal. Por favor, un país con 52% de pobres, un país con una inflación del 50% anual, un país donde el 60% de los niños y adolescentes nacen en hogares pobres, un país que no tiene moneda, tiene papelitos de colores, un país con riesgo país de 1.600 puntos, un país sin crédito,
El presidente de ese país dice esto, mire. Pude transmitirle al primer ministro un poco la situación que la Argentina está viviendo y los trabajos que estamos haciendo ante los organismos internacionales de crédito, tratando de buscar no solamente un acuerdo entre el Fondo Monetario y Argentina, sino fundamentalmente cambiar algunas reglas del sistema financiero internacional que tienen que ver con un mejor desarrollo para este tiempo post-pandemia, como por ejemplo los problemas que significan esa sobretasa que el Fondo Monetario impone a los países que han superado su cuota de endeudamiento. Un país que ha estafado como pocos a sus acreedores quiere cambiar las reglas del sistema financiero internacional. No lo he dicho yo, lo han escuchado, lo han visto, lo ha dicho el presidente argentino. ¿No tenemos dimensión de desde dónde hablamos? Eso es autoridad moral. ¿Con qué autoridad moral como país Argentina le dice al mundo que hay que cambiar las reglas del sistema financiero? ¿O qué? ¿O el problema de Argentina es el sistema financiero internacional? ¿O son sus políticos estafadores, pusilánimes, que no tienen el coraje de decirle a sus jubilados que los están masacrando porque le han metido un ajuste a los jubilados, calladito, cantando la marchita, ¿no? O con el Movimiento Nacional y Popular? A Macri le metieron toneladas de piedras en el Congreso cuando quiso hacer un retoque, también porque el sistema jubilatorio, el sistema previsional en Argentina es inviable. Es inviable porque el Estado lo ha hecho inviable, porque el Estado exprime al sector privado hasta convertirlo también en inviable, pero sus políticos no tienen el coraje de decirle a sus propios estafados, los jubilados, que les van a recortar los saberes. Les inventan fórmulas matemáticas, se las cambian todos los años por la inmensa vergüenza o desvergüenza de tenerlos en la pobreza máxima. 1.000 pesos van a cobrar los jubilados en Domecq. Acá se lo voy a poner en números. Argentina, defaulteadora serial. Porque esto es economía, esto es dinero. Ahora, yo le hablo del default de la autoridad moral. Argentina y este rango de países que han defaulteado, es decir, que han incumplido con sus deudas, con sus compromisos. Estamos en primer lugar. Fíjese, en los distintos años, ¿no? En los años, los 1800, acá 1900 y acá, desde el año 75 en adelante, del Rodrigazo para acá, pasando por el 2000, el 2014, el 2019, el 2020. Argentina 10 veces defaulteó su deuda, junto con Ecuador en el primer plano, Ecuador y Venezuela. Acá estamos, en este rango. Y le vamos a pedir otro changüí. Dígame la verdad. Si a usted le piden plata, viene cualquiera, un amigo le pide plata, y 10 veces que le prestó plata, le incumplió, o se enteró que su amigo le pidió a otras 10 personas y cada vez que esas otras 10 personas fueron a cobrar, le dijo, y no puedo, y no tengo. ¿Es creíble? Bueno, eso somos nosotros. Y este presidente, con dedito levantado, no, yo no estoy de acuerdo que viaje a Europa para poder hacerle frente a Cristina. Eso es un absurdo analítico, a mi juicio. Es perdonarle otra vez a un Alberto Fernández cuya conducta pusilánime ha dejado al desnudo, que la que manda es Cristina, que el plan es de Cristina y que ha ido a Europa, no a juntar fuerzas para hacerle frente a Cristina,
ha ido a Europa a llevar el plan de Cristina. Porque el plan de Cristina, el plan milagro, es vacunar, emitir moneda hasta destruirla, no importa, metiendo pesos en el bolsillo de la gente y no pagar. Vacunar, emitir y no pagar, el plan milagro, y va al Papa. Todos los países que recorre Alberto Fernández pertenecen a la región euro. Hablan del milagro portugués. El milagro portugués no fue ningún milagro, fue un acuerdo político entre las fuerzas políticas de aquel país que, perteneciendo a la región euro, no debían devaluar la moneda. Por lo tanto, tenían que hacer un ajuste, e hicieron un ajuste. Preguntémosle a Andrés Malamud, nuestro argentino en Lisboa, cómo fue ese ajuste. Ajuste a los empleados públicos, ajuste a la política, ajuste al Estado. Después de eso, que tuvo un costo político, Portugal emergió. La Argentina tiene líderes, es un beneficio. La Argentina tiene políticos que se pelean por los primeros lugares, pero sin el coraje de poder articular un plan que genere confianza de largo plazo. Hoy, ninguna fuerza política de la Argentina podría levantar el cepo. Hoy se va el peronismo y llega Juntos por el Cambio y no podrían levantar el cepo. A menos que articularan un plan creíble para nuestros acreedores de siempre, para el Fondo Monetario Internacional y para nosotros mismos. Entonces, no le hagamos el juego. A mí me parece un juego estúpido. Se ha llevado unos cuantos periodistas, Alberto Fernández, para contar las mieles de un viaje que no es tal, de un viaje de bodas, de un viaje para cubrirlo al ineficiente Guzmán. Un viaje de bodas, digo, ¿no?, por el romance que pretende establecer con algunos líderes de Europa. Damos vergüenza, acá y en el mundo. Tal vez la imagen que deje Alberto Fernández, en definitiva y a fin de cuentas, sea la que nos muestre el espejo. Eso decimos, eso somos. Un país en default de autoridad moral. Bienvenidos a Hora 17.